Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a continuar nuestra clase. Ayer hemos visto lo que es la fisiología de la insulina, ¿ya? Cómo se produce, dónde actúa, ¿no? También hemos hablado de los mecanismos de acción de ciertos fármacos antidiabéticos orales. El día de hoy vamos a hablar de la fisiopatología, de la diabetes tipo 1, de la diabetes tipo 2. Y mediante la fisiopatología nos va a dar la clínica. La clínica. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer en estas circunstancias? ¿Qué tenemos que hacer ante el ingreso de un paciente con una diabetes mellitus descompensada? ¿Qué pasos tenemos que hacer? ¿Ya? Todo eso lo vamos a aprender el día de hoy. Es una clase bastante interesante que es muy común observar pacientes con estas descompensaciones. Va a ser bastante común para todos nosotros, para ustedes, ¿no? Que están en pregrado, que observar pacientes con descompensaciones por diabetes mellitus, ¿sí? Y tenemos que saber esos pasos, ya son pasos en el tratamiento para el manejo de estos pacientes, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar por la fisiopatología de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 se presenta mayormente en pacientes jóvenes, ¿ya? Y corresponde al 5%. Y estas pueden ser de causas autoinmunitarias o idiopáticas, que son las desconocidas. La autoinmunitaria es producida mediante esto, ¿ya? La normalidad genética en el complejo de histocompatibilidad del cromosoma 6, estas codifican tres antígenos llamadas HLA, leucocitarios. Entonces el siguiente paso es, ante esta alteración, ¿no? Que hemos mencionado, esta alteración genética, ante esta alteración del antígeno en las células beta es expresado como extraño. Entonces ya tenemos una alteración ya a nivel de las células beta de los antígenos, ¿no? De los antígenos, una alteración de los antígenos en las células beta. Entonces, esto va a producir lo siguiente: se producirá una infiltración de linfocitos que migran hacia el interior del tejido pancreático y atacan a células beta. Entonces, esta normalidad genética que ocurría en el cromosoma 6, que estas codifican los tres antígenos HLA leucocitarios, esta alteración que se produce a nivel de las células beta es expresado como extraño, y es por eso que va a producirse la migración de los linfocitos, ¿no? A nivel del tejido pancreático, y van a atacar estas células beta que están alteradas, ¿no? Que están alteradas. Entonces eso va a producirnos nos va a restar la cantidad de células beta a nivel pancreático, ¿ya? Esa es una causa de la diabetes tipo 1, ¿no? La inmunitaria, autoinmunitaria, ¿no? El mismo cuerpo ataca a las células beta porque lo reconoce como extraño. Y ya sabemos por qué lo reconoce como extraño, porque hay una alteración en tres antígenos HLA leucocitarios a nivel de las células beta. Tenemos la hipótesis por infecciones, una hipótesis por infecciones que se da en la diabetes tipo 1. El virus como parotiditis, rubiola, Coxsackie B, citomegalovirus, entre otros, ¿ya? Estas se alojan en células del islote. Estas se alojan en células del islote de Langerhans a nivel pancreático, ¿no? Estas posteriormente inducen inflamación en el tejido pancreático. Y esto va a producir una lesión de islotes, lesión de los islotes de Langerhans. Y esto va a producirnos una liberación de antígenos de las células beta. Al ver una liberación de antígenos de células beta, en consecuencia, serán atacados por el sistema inmunitario, ¿ya? Entonces, así como se produce el ataque inmunitario por causas de infecciones, ¿ya? Que también es otra que pertenece a la parte de la fisiopatología de la diabetes tipo 1 a nivel autoinmunitario, ¿ok?
Bien, entonces eso tenemos en la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Vámonos por este lado a saber lo que es la fisiopatología de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se presenta mayormente en adultos, aunque hoy en día la edad ya ha disminuido bastante, ¿no? O sea, ya se presentan casos de pacientes jóvenes con diabetes tipo 2, ¿no? Esto por la obesidad y el sedentarismo, ¿no? El mal estilo de vida que estamos llevando últimamente en la sociedad, ¿no? Entonces corresponde la diabetes tipo 2 al 95%. Estas pueden ser de factores que pueden desencadenar la diabetes tipo 2 son la herencia hereditaria, o sea, antecedentes familiares. Si tenemos un padre que es diabético, existe una posibilidad o un riesgo de que también nosotros lo podamos tener, ¿no? También está el sedentarismo, la obesidad, el exceso de carbohidratos también consiguen ser un factor de riesgo para la diabetes tipo 2. ¿Ok? Bien, la diabetes tipo 2 entonces tenemos que entender que se puede dar por dos causas. Tenemos dos causas. Diabetes tipo 2. Una de ellas es la resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Entonces vamos a comenzar por acá. La resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina va a producir una inhibición de la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa de glucosa por otro sustrato, ¿ya? Para que se almacene en el tejido hepático. La insulina eh, aumenta la gluconeogénesis, no inhibe, ¿ya? Aumenta. Entonces, esta resistencia a la insulina quiere decir que las células donde tenemos los receptores insulínicos, los tejidos insulinodependientes que hemos conocido ayer, que son el tejido hepático, la célula muscular y el tejido adiposo, que son tejidos insulinodependientes que tienen receptores insulínicos y los transportadores GLUT4, ¿no? Recordando lo de ayer. Entonces, a nivel de estos tejidos va a haber una resistencia a la insulina, o sea que la insulina no va a poder activar a su receptor, no va a poder causar ninguna activación de su receptor, ninguna modificación celular, ¿ya? Por tanto, no va a haber respuesta y no va a entrar la glucosa hacia el tejido, ¿ok? Entonces, eso se llama como una resistencia a la insulina, una falta de sensibilidad del receptor a la insulina, ¿ya? La resistencia a la insulina, hay datos que, no, que nos dicen que se da por una alteración ya sea en la estructura del receptor o también a nivel del segundo mensajero. Hay una alteración del segundo mensajero que no lleva la información hacia los transportadores de GLUT4, ¿no? Hay una alteración en el segundo mensajero, ¿ya? Y una alteración a nivel del receptor. Entonces esos son causas que pueden producirnos la resistencia a la insulina, ¿ya? Los datos que tenemos. Entonces la resistencia a la insulina nos va a producir una serie de efectos, entre ellos la inhibición de la gluconeogénesis. Gluconeogénesis quiere decir glucosa, nuevo. Génesis, ¿no? Formación. Formación de glucosa a partir de otros sustratos. Eso quiere decir gluconeogénesis. O sea, a partir de otros sustratos como proteínas o lípidos, ¿ya? Entonces va a inhibir la gluconeogénesis a nivel hepático. Entonces, la insulina no puede activar a su receptor a nivel hepático. A nivel hepático, entonces no puede producir este efecto normalmente que produce, ¿no? Ayer hemos hablado de los efectos de la insulina. Revisen los efectos y van a encontrarse que la insulina, cuando activa su receptor, produce gluconeogénesis, ¿ya? Pero aquí, como la insulina no activa su receptor y no interactúa normalmente con su receptor y con su célula, no va a producirse la gluconeogénesis, va a producirse una inhibición de esta, ¿ya? Y esta inhibición de la gluconeogénesis nos va a aumentar la glucosa en ayunas. Esto nos aumenta la glucosa en ayunas, ¿ok? Esto nos aumenta la glucosa en ayunas.
Entonces tenemos otro, ¿por qué nos va a producir aumento de la glucosa en ayunas? Porque el tejido hepático, en un intento desesperado por producir porque cuando la insulina no actúa en ninguno de los receptores de los tejidos insulinodependientes, el organismo responde con producción de glucosa, liberación de glucosa. Y el tejido hepático va a responder ante eso. Va a responder liberando glucosa. Va a producirse una glucogenólisis. Glucogenólisis. O sea, va a haber una degradación de los sustratos almacenados de glucosa en el hígado. Esto como respuesta a esta resistencia a la insulina. Como respuesta a esta resistencia a la insulina. ¿Ya? Entonces eso es uno de los medios que usa el organismo para responder a, a esta resistencia a la insulina. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los tejidos, este, cuando no hay lo que es la insulina suficiente, ya sea una disfunción de la insulina o una disminución de la insulina o una resistencia a la insulina, el organismo va a responder con mayor secreción de glucosa hacia el torrente sanguíneo. Esa es su respuesta, ¿ya? Una respuesta que se produce ante estos dos, ¿ya? Entonces el siguiente paso es la captación de glucosa y síntesis de glucógeno. Captación de glucosa y síntesis de glucógeno. Esto aumenta la glucosa postprandial. Esto va a aumentar la glucosa postprandial. Entonces también va a producir una inhibición, inhibe la lipoproteína lipasa. Inhibe la lipoproteína lipasa que nos produce un aumento de ácidos grasos libres. ¿Ya? Al inhibir la lipoproteína lipasa. Entonces estos efectos que nos produce la resistencia a la insulina, ¿ya? Nos va a producir la hiperglucemia. Hiperglucemia. Un aumento de la glucosa en el torrente sanguíneo. Hiperglucemia, ¿ya? Por este lado tenemos ahora cómo se da la hiperglucemia por por la siguiente causa de la diabetes tipo 2, una disfunción de las células beta. Esta disfunción de las células beta nos va a llevar a una disminución de la secreción de insulina. Esta disminución de la secreción de insulina nos lleva a una disminución de la eficacia y función de la insulina. Esta disminución de la eficacia y función de la insulina nos lleva a un aumento de la glucosa, ¿no? Al haber poca insulina en el torrente sanguíneo, no va a poder cumplir su función de manera fisiológica normal, ¿no? Es por eso que va a producirnos una disminución de la eficacia de la función de la insulina. Y esto nos lleva a un aumento de la glucosa. Este último aumentará las demandas en las células beta ya disfuncionantes y estas responderán con aumento de insulina. Entonces, nuestras células beta responden, como hemos dicho en el anterior caso, igual nuestro organismo va a responder a esa resistencia a la insulina aumentando la glucosa a nivel del torrente sanguíneo, ¿no? Igual aquí, cuando hay un aumento de la glucosa por una disfunción de las células beta, este estímulo del aumento de la glucosa va a aumentar, ¿no? Va a aumentar las demandas en las células beta ya disfuncionantes, que estas responderán con mayor secreción de insulina. O sea que esta disfunción de las células beta, estas células beta que están alteradas, van a exigirse y producir mayor cantidad de insulina. Este aumento de la insulina nos lleva a esta constante respuesta, sobrecargará a las células beta por la adaptación de las demandas de
hiperglucemia. Entonces, la disfunción de las células beta nos lleva a todos esos pasos que hemos mencionado, ¿ya? Pero llega un punto que este ciclo, ¿no? El aumento de la glucosa, ¿no? Que es lo que aumenta la actividad de estas células beta ya disfuncionales. Llega a una parte donde estas se sobrecargan, ¿ya? Y el resultado ya es una hiperglucemia crónica ya establecida. Y ante esos casos, lo que nosotros podemos hacer es usar tratamientos, ¿no? Tratamientos, ¿ya? En diabetes tipo 2 se usa bastante los tratamientos antidiabéticos orales, los que hemos visto en el mecanismo de acción de ayer, ¿no? De varios de los fármacos de ayer. Porque estos pacientes, por lo general, tienen una poca cantidad de insulina, producen poca cantidad de insulina, pero tienen esa facultad de producir. Algo que la diabetes tipo 1 no tiene esa facultad de producir la insulina porque hay un ataque masivo a las células beta que disminuye en gran cantidad su población. En cambio, por este lado, tenemos a la resistencia a la insulina, donde usamos fármacos que aumenten la sensibilidad a nivel de los receptores en los tejidos insulinodependientes. Tales son las biguanidas, como la metformina. Y los fármacos que aumentan la secreción de insulina, son los secretagogos. Entre ellos está la glibenclamida. ¿Ya? Entre esos fármacos. Bien, entonces tenemos que saber que estos dos, la resistencia a la insulina y la disfunción de las células beta, que corresponden, que la fisiopatología de la diabetes nos puede dar por cualquiera de estas situaciones, nos va a llevar al desenlace final, que es una hiperglucemia crónica. Y esta hiperglucemia crónica, en algún momento del paciente, ya puede llevarnos a una diabetes mellitus descompensada. Y es en esas situaciones donde nosotros tenemos que abordar como una emergencia.